Familias, sagas, linajes. Los clanes que dejaron huella histórica en Álava, el vestigio de los siglos pasados. Espacio de historia en Cadena Ser Vitoria. Primer martes del mes y ya sabéis que lo tenemos reservado para la historia, para conocer un poco más la historia de nuestro territorio y quiénes lo habitaban y sobre todo quién mandaba. Álava, tierra de clanes. Nuestro Juego de Tronos particular con Isma García, y es que son muchos los apellidos ilustres que nos vienen a la cabeza. Lo arrancamos con los Mendoza, de los que todavía explicaremos una segunda parte, ya que fue la familia más poderosa del territorio alavés. Seguimos con los Guevara y hoy nos adentramos en los Ayala, que ya os adelantamos provienen de 3 diferentes sagas. Hablaremos indudablemente de la joya de la corona, el complejo monumental de Quejana, pero también de las filias, de las fobias y alianzas familiares que llevaron a los Ayala a ser una de las familias más importantes, no solo de Álava, sino en el territorio de Toledo, donde realmente hicieron riqueza y se codearon con las altas esferas de la época. Pero no solo nos quedaremos ahí, sino que recuperaremos el nombre de Constanza de Ayala, además de Leonor de Guzmán y María Sarmiento, mujeres todas ellas importantes dentro del clan. No nos demoramos más y nos metemos en este Álava, tierra de clanes, hoy con los Ayala. Seguimos adelante nuestro camino, comienza el mes de diciembre y como ya es tradición lo seguimos haciendo hablando de los clanes que tenemos en Vitoria y en Álava, esos clanes importantes, los Ayala, los Guevara, los López de Haro, que hemos ido recopilando de la mano de nuestro arqueólogo favorito Isma García. Guardia, muy buenos días. ¿Qué tal estás, John? Pues bien, seguimos con nuestro Juego de Tronos particular. Exacto. La semana pasada hablábamos de los Guevara, tenemos ahí una segunda parte todavía en el horizonte que iremos hablando, pero hoy me traes al gran canciller. Eso es. Porque él tiene la ubicación en el complejo monumental de Quejana, pero antes de empezar, porque decimos los Ayala. Sí. Vale, esto está muy claro. Todo el que se apellida Ayala, pum, lo metemos aquí en el saco. Pero no está tan claro, ¿verdad? ¿De dónde viene a ver, todo? la historia de este linaje, que vamos a decir es el tercero de los grandes linajes alaveses, ¿no? Tenemos los Mendoza, los Guevara, y con este linaje pues hacemos la terna. Hay más, que ya hablaremos, pero estos, digamos, con este cerramos los 3 principales y más destacados. Estos son los que luchan por el trono de hierro alavés. Sí, exactamente, ahí la has dado. La particularidad que tiene cuando te metes a investigar este linaje, que no es que seas más complejo que el resto, sino sencillamente que afortunadamente contamos con más documentación o con más relatos cronísticos que nos permiten un poco tejer o un poco entrever cómo fue el devenir de esta familia. Y entonces es curioso ver cómo este apelativo, este apellido de Ayala, es una denominación que obviamente nos remite al señorío de Ayala, porque este linaje era el territorio que ellos controlaban o que dominaban. Sin embargo, este apellido de Ayala no es el que tuvieron desde un inicio los iniciadores, vamos a decir así, del linaje. Los primigenios, ¿no? Exactamente. Vamos a ver los primeros, ¿cómo se apellidaban? Vamos a ver que, en realidad, vamos a ver cómo dentro de este linaje podríamos subdividirlo en una secuencia temporal en varias sagas. La primera sería la de los Vela, la siguiente saga sería la de los Salcedo y solo la última saga, por así decir, sería la de los Ayala, propiamente. Haciendo una comparativa con Juego de Tronos, que lo venimos haciendo a lo largo de todo este serial, de todos estos capítulos, a mí un nombre que me viene a la mente que se llama John Nieve. Sí. ¿Ocurre más o menos esto en los Ayala? Sí. Además, es que es curioso porque este linaje de los Ayala tiene muchas similitudes con el linaje de los Stark de Juego de Tronos, que vamos, yo creo que esto será puramente casual, aunque bien es verdad que los guionistas de Juego de Tronos han tomado como base, no la historia alavesa, obviamente, o creo que no, pero sí la historia medieval inglesa, y entonces, claro, pues al final las concomitancias pues surgen, ¿no? Y entonces pues de ahí esos paralelos que parece que ves, ¿no? Y vamos a ver cómo es verdad, hay algunas cuestiones que se asemejan bastante. Los Vela, los Salcedo y los Ayala son las 3 sagas que dieron al apellido Ayala, y que ahora iremos recorriendo su historia.
Estamos en el territorio de los Ayala y vamos a ir desgranando ya un poquito su historia. Vamos a ir desgranando el primer Ayala. Y tú dabas ese apellido, Don Vela. Eso es. Vamos a diferenciar desde un principio que por un lado son las referencias cronísticas y por el otro lado van las referencias de los documentos, vamos a decir, administrativos. Que la historia que nos cuentan es semejante, pero hay cosas que no cuadran, vamos a reconocerlo. Por facilitar, digamos, nuestro programa de hoy, he escogido el camino cronístico porque siempre seguir un relato es como algo más sencillo para comprender. Y al final me da la sensación de que un relato es más estilo una novela en la que se pueden meter datos que no están del todo contrastados o incluso para poner un poco de colorinche a la historia. Totalmente. Entonces, claro, las crónicas son ese tipo de documentación histórica con el cual los historiadores y las historiadoras vamos un poco con pies de plomo. Hay que analizar todo lo que hay para ver si lo aceptas o cómo lo aceptas. Y ya verás, o me contarás, o me dirás tú cuál es tu opinión sobre el primer episodio de este linaje, que lo vamos a extractar en este caso de Las Bienandanzas y Fortunas, una crónica del siglo XV escrita por Lope García Salazar, que nos cuenta dónde está supuestamente, o dónde ellos creían que estaba supuestamente el origen del linaje de Ayala. Y aquí nos tendríamos que ir, según cuentan, a los tiempos de Alfonso VI, rey de Castilla, ¿no? Nos estamos yendo a la segunda mitad del siglo XI. Al parecer, por aquella época, el rey cabalgaba con sus caballeros, dice la crónica, sobre las peñas de Mena. Y en esto que se subieron a una altura y contemplaron una tierra que estaba como por debajo de esa altura donde ellos estaban. De hecho, se conocía esa tierra como Sopeña, es decir, bajo las peñas, y que esa tierra estaba despoblada. Y entonces, ante la necesidad que tenía el rey de poblarla, los caballeros que le acompañaban, y entre ellos había uno que destacaba, un tal Don Vela, todos coincidieron en, por aclamación, decir, pues que se la concedan al señor Don Vela, ¿no? Que se lo ha ganado en la batalla. Que se lo ha ganado en la batalla y en los servicios al rey. Bien, pues entonces dice la leyenda... Uy, aquí, cuidado, escuchen bien, abran los oídos. Dice la leyenda que, por aclamación, estos señores le dijeron, háyala, en el sentido de, téngala. Es decir, señor rey, dele esta tierra a los Ayala, ¿no? Ayala. Entonces, bueno, que los Ayala no eran entonces Ayala, era solo Don Vela. De ahí dice la leyenda que viene Ayala, de Ayala. Bueno, la leyenda es chula. Sí. La leyenda es bonita, tiene su miga. Eso es. Que pasas así, tengo mis reticencias. Pues sí. Pero bueno. No nos la creemos mucho, ¿verdad? Hablar de los orígenes de esta denominación, Ayala. En primer lugar, esta leyenda nos conduce a un error básico. Y es pensar que el nombre del territorio tiene que ver con el nombre de la familia que nacieron al mismo tiempo. Y sin embargo esto ya no lo es vemos así. Con los Guevara y con los Mendoza. Exactamente. También. Lo que hemos visto con todos los linajes, y en este caso se repite, el nombre del topónimo, el nombre del lugar es muy anterior al del propio linaje. El linaje coge el nombre del lugar habitualmente. Y en este caso es verdad que los documentos más antiguos que nos hablan del Valle de Ayala, tenemos que remontarnos al siglo IX. Es en la crónica de Alfonso III, que nos tenemos que ir ahí, pues como digo, al 800 y pico, ya nos citan en ese momento a Ayala. Date cuenta que la leyenda del origen de la que hemos hablado, el rey Alfonso VI, pues estamos hablando de la segunda mitad del siglo XI, así que vemos que aquí hay cosas que no coinciden. Una vez dicho esto y aclarado esto, se entenderá más fácil cuando analicemos que este mismo linaje, o vamos a decir, aquellos que dominaron o poseyeron el señorío de Ayala, no necesariamente tenían que responder al apellido de Ayala, porque es algo diferente. Que es lo que acabamos de contar y de donde venimos. Y ahora nos vamos a meter, Isma, si te parece, poquito a poco, en ese escudo, en algo que a mí de verdad que me gusta, que es el identificativo de los animales y demás. Vamos a ello. Antes de coger el escudo, antes de marcar cuál es ese animal heráldico, se harán una idea. Ese Vela, esos cuervos, esos lobos, bueno, un montón de cosas
creo que el nombre Ayala también. Sí, claro, porque hemos hablado del origen legendario, pero los estudios filológicos tienen algo que decir al respecto. Y la verdad es que por más que he consultado, todos los especialistas coinciden en que el origen, la etimología de este nombre es muy compleja, muy dudosa. Entre aquellos que se atreven a sugerir alguna teoría está la de Salaberry, que lo hace depender de un tal Aegialus. Es decir, esto es un nombre latino de una persona, y era bastante habitual en tiempos medievales y previos que a un territorio o zona o finca en extensión que pertenecía a un señor que se podía llamar Aegialus, pues podía acabar llamándose, por ejemplo, Villa Aegiala. De Villa Aegiala, de Aegiala a Ayala, parece que se explica filológicamente el origen. Digamos esto diciéndolo desde un punto de vista, si quieres, un poco más científico. Jugando con los nombres, vamos a ver un poco esos vela. Vamos a hacer un repaso rápido en primer lugar del Vela. El origen de todo el clan, como hemos dicho, está en un tal señor Vela, que supuestamente era hijo bastardo del rey de Aragón, Sancho Ramírez. Debía tener relación o tenía sangre real. Nos cuenta la crónica que los vascongados, dice literalmente, lo llamaban Jaun Velaco, y que este Vela, por cierto, si alguno se acuerda, en el anterior capítulo, los Guevara también vienen de un Vela, pero es un Vela distinto. A cierto punto, pasan 2 o 3 generaciones... Al final va a ser importante ese apellido también, los Vela. Sí, totalmente. Pasan 2 o 3 generaciones de este Vela, en que se produce un matrimonio importante con una mujer llamada María Salcedo, señora del Valle de Salcedo. El Valle de Salcedo está en el entorno de Zaya, en Vizcaya. Y a partir de entonces, los que entonces eran Vela pasan a ser Salcedos. Estamos ahora a principios del siglo XI. El hijo de esta señora, María de Salcedo, García Galíndez de Salcedo, se traslada al Valle de Salcedo y a partir de entonces, aunque él sigue siendo señor de Ayala, adopta como apellido el de Salcedo. Por lo tanto, despista un poco cuando vas a las genealogías ver tanto citado el apellido Salcedo en referencia al Valle de Ayala. Y es que los señores de Ayala no tenían el apellido de Ayala. Bueno, van pasando las generaciones y los Salcedo en un momento dado se dividen por otro matrimonio entre María Sánchez de Salcedo y don Íñigo Vélaz, Íñigo Vélaz de los Guevara. Se produce una bifurcación, vamos a decir, del linaje. La línea principal será la que acabe en la familia de los Guevara, vamos a decir por un lado, y habrá una línea secundaria que será lo que acabe en los López de Ayala, que son nuestros Ayala los más conocidos, ¿no? Eso es. Pero que en esta primera época, digamos, son segundones o no son la rama para nada principal. Nadie espera que van a ser... No eran tan importantes. No eran tan importantes para nada. Y en la línea hereditaria y en la línea de sangre no se preveía que ellos iban a tener este papel preponderante. Los López de Ayala tendrán papel preponderante en el linaje y en el señorío de Ayala, sobre todo a partir del siglo XIV. Y curiosamente, ya lo vamos a ver, esta es una familia que, sí, de origen alavés, pero que donde prospera es en la corte, en Toledo, viven, hacen sus casas, detentan cargos y vuelven de Toledo a reclamar lo suyo en un momento dado que luego vamos... Al final en Toledo hacen el dinero y vuelven a reclamar de, oye, que nosotros hemos combatido aquí, que hemos hecho servicios al rey, que estas tierras nos las habéis prometido y que por sangre de algún modo me corresponde y tal. Luego veremos un poco cómo se da ese conflicto. Vemos que en la primera parte, las 2 o 3 primeras generaciones son Vela, Vélez, Velázquez, Velacoz. Hay una segunda época de Sanchos, Sánchez, que son los Salcedos, que probablemente este Sancho, cuidado que Sancho viene de sanctus en latín, de santo, y que bueno, esto podría ser mera casualidad, pero recordemos, el don Vela, nos dicen las crónicas que a su muerte fue apodado el Santo. No sabemos exactamente qué hizo, pero fue apodado el Santo. Claro, es muy habitual en la Edad Media que los descendientes adoptan una denominación que remite al origen del linaje y a los esplendores de los primeros tiempos del linaje, ¿no? Luego hay una tercera época que es la de los Pérez y los López de Ayala, que es igual la que más conocemos nosotros. Esta, la raíz hay que buscarla en un Pedro López de Ayala de esta segunda rama que está íntimamente emparentada con los señores de Vizcaya. Y ya por último, la cuarta época en cuanto a los nombres es los Fernán Pérez de Ayala. Los Fernán es una denominación que se adopta ya la familia cuando está prosperando en Toledo, cuando emparentan concretamente por parte materna con
Sancha Fernández de Barroso. Pues su padre, que era un personaje muy importante allí en Toledo, era Fernán Pérez Barroso. Y de este Fernán Pérez Barroso, sus descendientes, algunos de ellos, adoptaron la denominación de Fernán. Estos, digamos, son los nombres que nos sirven un poco para identificar el linaje. Y aquí rondan los animales. Y yo te lo traduzco en cuervos, exacto, lobos, exacto, y sauces. Exacto. Recordemos que vela, ya lo hablamos con los Guevara, vela remite a cuervo en euskera. Sobre todo en las primeras generaciones, en esta profunda Edad Media, lo simbólico tiene muchísima importancia. Entonces, esta denominación no solo es el nombre de una persona, sino que remite a un animal totémico. Las personas se identifican con los rasgos que se entienden como inmutables de estos animales. Otro animal totémico, si hablamos de los López, el lobo. Lobo. De este tampoco hay mucho más que decir. Por cierto, que nos relaciona con los Stark, que hablábamos de Juego de Tronos, que los lobos es su animal más representativo. Y aquí tendremos que añadir una planta totémica también, con simbología, que es el sauce. Porque el Valle de Salcedo debía ser un saucedal bastante lleno de sauces, y el sauce entra a formar parte de la simbología, digamos, del linaje. Y de esto pasa todo al escudo. Claro, todos más o menos tenemos identificado cuál es el escudo prototípico de los Ayala, porque es el escudo de la cuadrilla de Ayala, y sabemos que es sobre un fondo blanco, dos lobos negros, uno sobre otro, vamos a decir, y rondeando todo el escudo, como una orla en color rojo que tiene como 8 aspas blancas. Este sería el escudo que tenemos como prototípico de los Ayala. Pero este es de los Ayala de los últimos tiempos, de esos Ayala de la segunda rama que luego pasaron a primera fila del linaje. Claro, habrá tenido que ir variando con tantas sagas. Claro, fíjate, el primer Vela se dice que tenía las armas de Aragón, que ya sabemos cuáles son las armas de Aragón, que son las barras verticales de oro y sangre, es decir, de amarillo y rojo, ¿no? Y luego se dice que los Salcedo, por supuesto, en su escudo, cuando ellos fueron señores de Ayala, el escudo era el del sauce, Así que digamos que esta familia o este linaje tuvo también 3 escudos sucesivos. El primitivo de los primeros del linaje fue las armas de Aragón, según nos cuentan las crónicas. El segundo sería el sauce, y el tercero ya sí que serían los lobos, que estos lobos no remiten a los lobos, vamos a decir, de los López de Haro, por razón de que estos Ayala sí que vienen de una rama secundaria que viene de un hijo, uno de los descendientes de los señores de Vizcaya. Y quédate ahí, que ahora vamos con los matrimonios. Ahora sí, Isma, vamos a meternos un poquito en la salsa rosa. Los matrimonios, los Ayala. Si queremos un poco saber, lo estamos haciendo con todos los linajes, es las filias y las fobias. Que las hay muchas. ¿Qué clanes se llevaban bien con qué clanes y cuáles se llevaban mal entre ellos? Bueno, pues una forma de verlo fácilmente es investigar un poco por dónde se producen los matrimonios. Porque los matrimonios realmente eran alianzas, eran tratamientos con otras familias, no eran matrimonios, que se nos entienda la palabra, que se casan por amor. Exacto. Entonces, fíjate, en el anterior programa, al hablar de los Guevara, destacamos la figura de Constanza de Ayala, que casó con uno de los Guevara y que se convirtió en uno de los más importantes del linaje de Guevara. Claro, los Guevara y los Ayala eran gamboínos y estaban íntimamente y familiarmente relacionados. Casi siempre, a lo largo de la historia, actuaron como aliados. Por destacar algunos matrimonios, pues yo qué sé, los Guevara también, pues Beltrán Ibáñez de Guevara casó con Elvira Sánchez de Ayala ya en el siglo XIV. También con los Mendoza, o concretamente con los Hurtado de Mendoza. En el siglo XV, Mayor de Ayala y Ruiz Díaz de Mendoza, que era el señor de la Torre de Mártida, pues también hicieron su matrimonio. O también con los Sarmiento. Fernán Pérez de Ayala se casó con María de Sarmiento. Estos son alianzas entre apellidos, entre clanes, entre los Sarmiento y los Ayala, entre los Guevara y los Ayala, entre los Hurtado de Mendoza y los Ayala. Es una forma de tejer el territorio. Y una forma de tejer el territorio que tiene su proyección, y esto es muy importante, en la corte. Porque cada uno de estos linajes tiene sus representantes actuando de alguna forma en torno al rey. Y si, como por una cuestión casi de paisanaje y por una cuestión de que casi entre ellos acaban siendo
haciendo familia, tejiendo estos lazos familiares en el territorio, luego tienen muchas facilidades a la hora de defender sus intereses comunes de cara al rey. Hacer piña, lo que podríamos decir. Es una manera de protegerse entre familias, ¿no? De crear comunidad, vamos a decir. Digamos que no era cuestión solo que siempre estamos peleados, ¿eh? A veces estamos peleados, pero muchas veces nos aliamos cuando nos interesa. Lo que sí, con respecto a los Ayala, podemos decir que hay un linaje némesis, un enemigo de enemigos mortal, que es el de los Álava, del que hablaremos en uno de nuestros capítulos. Los Álava es un linaje que tiene su origen o radicación en Gamarra Mayor, y esto es un poco las relaciones familiares. Claro, dentro de esos matrimonios yo creo que hay algunos que se pueden destacar, sobre todo por el papel que tienen ciertas mujeres en el linaje, ¿no? Importancia además, que siempre han estado tapadas en la historia, pero ya hemos ido viendo en los diferentes linajes que hemos recorrido, los Mendoza, los Guevara, que en cierta manera se tuvieron incluso que hacer cargo del linaje para salir adelante. Exacto. Es difícil escoger ejemplos, hay unos cuantos. El otro día, insisto, aludimos a una mujer, a Constanza de Ayala, que hizo mucho por los Guevara. Es curioso, pero normalmente las mujeres que hacen algo por su linaje no tienen el apellido del linaje, porque han entrado en el linaje como mujer de habitualmente. Es el caso, por ejemplo, de Leonor de Guzmán en el siglo XIV, que es la mujer del canciller Pedro López de Ayala. Ella es de una familia de raigambre toledana y bueno, pues se casa con nuestro canciller, que tras la derrota en la batalla de Aljubarrota, en la cual el canciller fue hecho preso, ella se vio en la obligación de defender los intereses aquí del linaje en primera línea, tuvo que liderar el linaje. Y entre las cosas que hizo mandó construir la torre de Luchana, que estaba cerca de Bilbao, tuvo que defender la torre de los Butrón y Mújica, que eran oñacinos, los bandos enemigos vizcaínos. Cuando digo tuvo que defender, obviamente no nos lo imaginemos ahí en lo alto de la torre ella combatiendo. Ella llamó a todas las mesnadas, vamos a decir, a todos los ejércitos de las familias aliadas y los lideró en su combate, digamos, contra los Butrón Mújica, ¿no? Y luego también pues fue tora de los bienes de su nieta, María Hurtado de Mendoza. La tutorización es importante porque los niños a veces que están destinados a ser herederos de grandes posesiones territoriales, pues bueno, no es poca cosa el dirigir un poco dónde van a estar, cómo van a estar, quién les cuida, etcétera, etcétera. Ella se encargó de tutorizar a María Hurtado de Mendoza. Y luego una cosa curiosa, porque refiriéndonos a Quejana, una de las grandes sedes de los Ayala, sí, ahí la gran tumba que está en la capilla, que es lo de la Casa Torre, ahí tenemos la tumba del canciller y de su mujer, que es precisamente Leonor de Guzmán. Pero Leonor de Guzmán no se llegó a enterrar allí nunca. No sabemos las circunstancias ni exactamente el porqué, pero ella se enterró en el convento de San Francisco de Vitoria, que era donde tenía su sede. De alguna forma es por qué no quiso enterrarse con él, o por qué no quisieron enterrarla junto al canciller, su marido. Por ahí. Y luego, por último, también, por lo menos, hacer notar la figura de María Sarmiento y Castilla, que no era de Leonor de Guzmán, y que también estaba emparentada, obviamente, era mujer de Fernán Pérez de Ayala. Tenían una torre aquí en Vitoria, y de hecho ahora creo que se le dedicó una calle que es la placita que está al lado del Corte Inglés. Es. Porque esta mujer también, de forma similar, pero en una época posterior, ya a principios del 15, tuvo que defender también los intereses del linaje, coordinar a todos los clanes aliados, por ejemplo, para defender el Valle de Orozco, que era parte de los dominios del Valle de Ayala, ¿no? Y esta mujer también fue muy importante como jueza mediadora. Es decir, en una época en que el tema de los juicios era muy distinto a cómo es ahora, se pensaba en personajes un poco de paz o en referencias que infundasen un poco el respeto, pues entre esas figuras de personas que infundaban respeto estaba aquí también María de Sarmiento. Pues nos vamos a la última fase, a la última etapa. Decíamos que los Ayala habían prosperado en Toledo, pero habían servido al rey aquí en tierras alavesas y reclamaban los suyos, reclamaban su territorio.
¿qué servicios llevaron a cabo aquí para los reyes? En realidad todos estos linajes, desde su propio origen, ya hemos visto con Don Bela, están constantemente haciendo servicios al rey. De eso viven, de eso obtienen sus títulos y sus riquezas, ¿no? Entonces, pues fíjate, o sea, si hacemos un repaso así solo por encima, aparte de que muchos de ellos, de los Ayala, fueron tenentes de castillos, es decir, alcaides de los castillos. En el caso, por ejemplo, de los Ayala, controlaron durante mucho tiempo el castillo de Vitoria, cuestión importante para la historia de nuestra ciudad. Pero también, pues, algunos de ellos fueron merinos mayores de Castilla, por ejemplo, con Alfonso VI lo fue Sancho García de Salcedo, por ejemplo, el canciller mayor de Castilla, en el siglo XIV, es el título igual que más se conoce, pero también Pedro López de Ayala, aparte de canciller, fue merino mayor de Guipúzcoa, por ejemplo, otro cargo muy relevante en el servicio al rey. Otro Ayala muy importante fue otro Pedro López de Ayala, que fue adelantado de Murcia, es decir, el encargado de la defensa de la frontera de Castilla con Murcia. O, por ejemplo, el mariscal de Castilla, que fue un García López de Ayala. Por no olvidar, por ejemplo, el título de condes de Salvatierra, de Agurain, vamos a ver, de nuestra Salvatierra, que fue un título que concedieron a los Ayala, que concedió a los Ayala Enrique II. Así que, como puedes ver, pues múltiples cargos, y a los que me gustaría añadir los que tuvo la rama toledana, porque allí hubo una rama toledana que una parte vino aquí a Vitoria, que fue la de nuestro Fernán Pérez de Ayala y demás, pero luego allí se quedó gente, se quedó parte de la familia, claro, y allí prosperaron muchísimo, fueron alcaldes mayores de Toledo. Estos son los que controlan, los que mayor control tienen sobre la ciudad de Toledo, sobre todas sus fortalezas, sobre el Alcázar de Toledo, un Ayala gobernando el Alcázar de Toledo. Allí, de hecho, yo cuando he hecho turismo por allí, es muy sorprendente en cualquier iglesia. Para que te hagas una idea de la importancia de los Ayala, lo que sería el Parlamento de Castilla-La Mancha, es el Palacio de Fuensalida, era el palacio, uno de los palacios que tenían los Ayala allí. Tú vas a ver al Parlamento de Castilla-La Mancha y lo primero que te encuentras al entrar por la puerta, claro, es un edificio medieval, pero te encuentras el escudo de los Ayala con los dos lobos. Interesante. Eso marca un poquito la importancia, tanto en Toledo como también aquí en Álava, porque claro, si hablamos de Ayala, a todos nos viene a la mente el complejo monumental de Ayala, donde está enterrado, ya lo hemos dicho, el sepulcro del canciller. Sí, pues además porque digamos ese es el centro en torno al que gravita, digamos, la vida del linaje. Sí que es verdad que en la Edad Media las familias nobles se movían mucho, no es que tenían una residencia la misma durante mucho tiempo. De hecho, poco habitaron en el complejo monumental. No habitaron mucho, pero digamos es dentro de los palacios que tuvieron, por lo menos en Álava, digamos, es el más notable que tuvieron los Ayala. Pues parecido, digamos, en cierto aspecto al que ya vimos o al que está en Guevara, el de los Guevara, pues un edificio grande con sus flanqueadas por sus torres, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo tenemos más o menos en mente Quejana con digamos, lo que es el complejo fortificado y luego la propia Casa Torre que se convirtió en capilla y donde están enterrados los Ayala. Pero no hay que olvidar que tenían más torres por el territorio alavés que utilizaban también a modo de defensa y como residencia temporal o más que temporal. O sea, por ejemplo, para ellos también fue muy importante la torre que tuvieron en Archiniega, que todavía se conserva a la entrada del pueblo. Tenemos también la de Morillas, que esa ha desaparecido, o la que tuvieron en Salcedo, que también fueron de las más importantes que tuvieron los Ayala y que sabemos que estuvieron, que las utilizaron como residencia. En el caso particular de Quejana, tiene especial relevancia porque no solo fue la residencia, si me permites, vamos a decir, de los vivos, sino también de los muertos. Claro. Sobre todo de los muertos, porque se convirtió, digamos, en el panteón familiar por excelencia. Los primeros Ayala, los Vela, no se enterraron allí, se enterraron en Respaldiza y en otras iglesias del entorno de Ayala.
pero bueno, ya sobre todo a partir del siglo XIV, con la gran inversión y obras que hizo Fernán Pérez de Ayala, pues a partir de ahí todos los del linaje se fueron enterrando allí, y no solo eso, sino que incluso restos mortales de otros Ayala que estaban enterrados, por ejemplo, don Belán Respaldiza, los trajeron a Quejana un poco para tener ese lugar, construir ese lugar de la memoria referencial para el linaje, claro, que no olvidemos que luego se disgregó en múltiples ramas por toda la península, por Castilla, incluso por Aragón, etcétera, etcétera, y un poco la forma de mantener un vínculo común y una referencia común es seguir teniendo claro que en Quejana es de donde venimos y de Álava es de donde venimos, ¿no? Y la gran incógnita es esa, la que nos has marcado, Leonor de Guzmán, que no está enterrada en el complejo monumental de Quejana. ¿Por qué? Pues se lo llevaron a la tumba, porque pues eso no hay escritos. No lo sabemos. A ver, algún día encontramos algo. Tampoco sería tan extraño, pero llama mucho la atención. Yo tiendo a pensar que el tema, las mujeres en esta época, y sobre todo las damas de la nobleza, tenían mucho más poder del que pensamos. Y del mismo modo que los matrimonios se cerraban por intereses políticos, digamos que había una ausencia de amor, pues no sabemos aquí en esta pareja qué fue lo que primó. Si el amor o la relación, no sé, de las filias, las fobias, sí, de que se llevaban bien, o realmente, yo qué sé, yo también puedo imaginarme perfectamente un panorama en que Leonor de Guzmán dice, mira, ya he estado bastante tiempo con este hombre, me ha dado una mala vida increíble, pues ya la vida eterna prefiero ya, si eso, sola. Yo por mi lado. Porque aparte luego ella eligió enterrarse aquí en San Francisco, que se enterró con una serie de mujeres de su familia, todas ellas mujeres, empezando por Berenguela López de Haro, de los López de Haro, que por cierto, pues vamos a dedicarle. Pues por ahí podíamos empezar el hilo. Mira, ese otro guante que te lanzo a ver esa historia, si encontramos documentación. Y tú lo has dicho, el próximo capítulo empezaremos el mes de enero hablando de los López de Haro, los señores de Vizcaya, pero que tuvieron relevancia en Álava. No me gusta hacer el símil exacto de señores de Vizcaya y López de Haro, porque sí que, vamos a decir, que buena parte de los miembros del linaje han sido los que han ostentado o detentado el señorío de Vizcaya. Pero como digo, el apellido no coincide con el señorío, y hay muchos López de Ayala que no han tenido tanto que ver, ni nada que ver, o muy poco que ver con Vizcaya, y sí con Álava. De esos es de los que pues ese adelanto que tenemos, Isma, que acabes bien el año. Venga, saludos a todos.